Muy bien, amigos, estamos en la casa de Roberto Aprato. Esto quiere decir que estamos con una columna de novela. ¿Cómo le va, Roberto Aprato? ¿Anda bien? Todo bien, por suerte, acá muy bien. Bueno, muchas gracias por dejarnos, por recibirnos, y obviamente la pregunta de rigor en una columna de novela es ¿qué nos trae para hoy? Marcel Proust. Marcel Proust en busca del tiempo perdido. Específicamente, ¿no? O sea, la novela, porque claro, es un autor de otros libros. Ya se sabe que escribió otros libros, pero aquel por el cual es famoso es... Pero en su momento se hablaba de Proust como el hombre de un solo libro. Claro, que es un solo libro dividido en 7. Claro. Que es el libro majestuoso que le llevó casi una década, o más, tal vez más de una década, pero que se publicó en parte póstumamente, ¿no? Sí, porque no se trata son 7 tomos y se iba publicando ni bien se iban escribiendo, digamos, no esperó a escribirlo todo para publicar. No. El primero salió en el 2013, en 1913, y el último en el año 27, cuando ya hacía 5 años que había muerto. Pero la cuestión es que es estrictamente contemporáneo de Kafka y de Joyce, ¿no? Es estrictamente contemporáneo. Llegó a ver alguna vez, se dice que hay un encuentro con Joyce. Con Joyce en París. En París, sí, sí. que no hablaron prácticamente, no se entrecruzaron nada, tampoco se habían leído. Claro, ¿no? claro. Pero de alguna forma son los tres, Kafka, Proust y Joyce, son los que marcaron el siglo XX. Sí, además es una época muy fecunda también a nivel narrativo por ellos tres y por otros, por supuesto, siempre quedan algunos adelante y otros atrás, pero también a nivel poético, ¿no? Porque esa misma época es la época de Pound y de Eliot, es la época de Huidobro, la época de Borges, de cuando empezó Borges a escribir poesía, Sí. la época Trilce, ¿no? y Vallejo, claro, Vallejo, César Vallejo, y Trilce, que es 1922, ¿no? todo es en el 22. Y bueno, y en el caso concreto de En busca del tiempo perdido, le lleva muchos años, igual que a Joyce escribir el Ulises, ¿no? Son 7 años, 8 años más o menos, de publicaciones periódicas hasta llegar a terminar, y en el caso de él no llegó a ver el final. Hay un cierto paralelo entre Proust y Joyce en el sentido que parece, en principio, como autores de un gran, no un solo libro, pero un gran libro, y en el caso lo hablábamos en el caso del Ulises, que retrata la vida, un día y medio en la vida Sí. de este hombre, de este personaje, y en el caso de Proust, bueno, el Proust es un recuerdo, ¿no? Son 7 tomos de Sí, recuerdos. son 7 tomos de recuerdos que tiene la virtud. Pues fíjate que él escribió el primero y el último, el primero y el 7 los escribió seguidos. Ah, no sabía eso, no sabía. Y después todos los otros, pero ya sabía cómo terminaba. Ya sabía cómo terminaba la historia, y entonces se escribió el último, El tiempo recobrado, y después metió todos los demás, Sodoma y Gomorra, La prisionera y todo, a la sombra. El camino de su alma. Todos los demás fueron entrando. Esta es la versión nueva, una nueva traducción. Podríamos, yo me manejé, y todo el mundo, históricamente nos manejamos con la versión de Pedro Salinas, ¿no? Sí. Con la traducción que hizo Pedro Salinas para Alianza Editorial, que fue la única que hubo durante añares. Después aparecieron otras, y ahora en algún tomo que he perdido de la primera, o se me rompió o lo que sea, lo sustituí por la nueva traducción. 7 tomos, y en su momento tuvo rechazos. Por supuesto, y críticas de todo tipo, gente que no lo pudo leer, porque digo, igual que en el caso de Joyce, que no hablemos más de Joyce, es así. Pero me quedé pensando también, Sí. Kafka, por ejemplo, no publicó libros, Nada. no publicó novelas en su vida. Joyce, bueno, publicó ese gran libro, Proust este gran libro en 7 tomos, Sí. digamos. Son como proyectos raros para tratar de romper la literatura, ¿no? Sí. Y Joyce, que quedó vivo, hizo después Finnegan's Wake. Ya tenía dublinenses que lo hizo famoso, ¿no? Lo había hecho famoso ya. Pero bueno, la cuestión es que ¿por qué sigue siendo importante En busca del tiempo perdido? Por supuesto que es una concepción particular del tiempo y una concepción particular de la narración. Una manera de narrar que a pesar de que está muy metida con la novela del siglo XIX, que a él le encantaba,
Él tiene ensayos, un ensayo sobre Flaubert que es maravilloso y un ensayo sobre Baudelaire también, aparte de otras cosas que escribió sobre escritores, pero digo, él conocía profundamente la novelística del siglo XIX, pero hizo otra cosa. Es decir, hizo otra cosa que ya no es el personaje, ya no es la sucesión de los eventos, sino que es la experiencia del tiempo. O sea, él introdujo la experiencia del tiempo en la novela. Pero narrado clásicamente al estilo Sí, del siglo XIX, ¿no? O claro. sea, sobre todo con esa cuestión que también tenía Flaubert, que era de la musicalidad de la frase, Sí. ¿no? La cadencia, el ritmo, ¿no? Y la longitud de la frase. La idea de que no solamente estoy contando algo, sino que es todo una música. Claro, es la longitud de la frase, lo cual hace muy difícil traducirlo y muy difícil leerlo, pero digo que creó una tradición en la complicación y en el alambicamiento de la frase, porque no es que sea larga porque sí, es larga porque tiene un montón de cosas, porque trata de lograr una totalidad. Es decir, es un instante que produce, que en el cual se advierte la presencia de algo mágico en el pasado. Y se trata de llegar a ese pasado. Y al llegar a ese pasado se empieza a contactar con el gusto de esto, con el olor de aquello, con la visión del campanario, con no sé cuánto, y entonces se convierte en un arborescente, ¿no? Sí, pero aparte, digamos, el párrafo, que es enormemente largo a veces, está lleno de oraciones subordinadas para precisamente dar cuenta de esa cuestión arborescente, esa raíz que Sí. se va abriendo y se va abriendo y se va abriendo, y al final tiene que cerrar como un poema, ¿no? Sí, sí, lo tiene que cerrar y evidentemente eso es un riesgo que él corrió sin que tuviera ningún antecedente de nadie. Hay que reconocerlo, que no hay nadie que haya hecho eso antes en la literatura ni francesa ni de ningún lado, de arriesgarse a tener una historia enorme entre manos y contarla por fragmentos. ¿Tá? O sea, la cuenta por fragmentos y cada fragmento... Hay una cosa que decía Paul Valéry que quedó después para la historia, que Proust dividía infinitamente el tiempo. Ah, mira. Es decir, cada punto es el resultado de una subdivisión permanente, un nombre, el sonido, un sonido, un gusto, algo que le pasa, empieza a subdividirlo y hace que el lector reflexione infinitamente también sobre eso, ¿no? Él trata de ilustrar el poder de la evocación, ¿no? O sea, Exacto. de que algo, ¿y qué quiere decir? Algo del presente, ¡pam!, te lleva al pasado y a otro pasado y a otro pasado. Y Sí. eso evoca otra cosa y evoca otra Claro. cosa. Y trata de que en el presente él siente como un golpe del pasado. Y trata de evocar ese pasado sin moverse del presente. No es que entre Sí, sí. al pasado, no hay un flashback, no hay flashbacks no, ahí. no. Es como una cosa... Es la idea que- de que el presente está surcado por fantasmas. Exacto, y entonces es profundamente individual, pues una cosa muy subjetiva, que por lo cual tuvo mucha crítica durante mucho tiempo ni político, ¿no? O sea, fue muy considerado como una especie de experiencia personal que no tenía nada que ver con con la sociedad, ni con la historia, ni con nada. O sea, tuvo críticas políticas. Sí, sí, ¿tá? como muy individualista Como, y sí. aparte el hecho de que, insisto, de que escribía, por más que escribía de esta forma, era convencional, no era rupturista. Pero termina siendo rupturista porque vos no podés seguir. O sea, ¿por qué es el fenómeno de que mucha gente no ha leído todos los 7 tomos de Proust? Yo los leí en su momento, y en su momento quiero decir entre los 17 y los 19 años, los leí todos sin duda, y después los usé varias veces en mi vida, pero yo no me he encontrado con mucha gente que haya leído los 7 tomos, porque cansa también, o sea, cansa todo ese trabajo sobre el tiempo y cada cosa que es como una piedra preciosa en sí misma, un momento, se empieza a subdividir y a multiplicar y a agrandar en la frase de tal modo que vos perdés pie. O sea, el lector pierde pie por momentos. Es un recurso poético, parece, Por supuesto. porque parece que estuviera Sí. haciendo poesía, pero lo está haciendo una novela. Exacto, hay esa cosa como que corrió para el lado de la poesía, ese factor fundamental que es la reminiscencia, el recordar algo y recordar y hacer que ese recuerdo se haga frase.
se convierte en frase. Sí, sí, no, pero y que aparte ese Claro. recuerdo se convierta en frase y esté narrando. Y esté O sea, narrando, y no pare de narrar. Que no pare de narrar, ¿no? O sea, el famoso ubi sum de la poesía, Sí. pero como si uno lo actualizara y Exacto. estuviera realmente narrando historias de personajes, distintos personajes. Hay, en ese sentido, hubo dos intentos de filmar, ¿no? Hay dos películas basadas en él que llegaron a hacerse, una mala y otra buena. Una que es floja, es una película... Una de chileno, ¿no? Hay una de chileno. Una del chileno de Raúl Ruiz, que es la buena, que la estrenaron acá, por ahí por el 2001, por ahí. Yo me acuerdo. Y la otra es del alemán. De Volker Schlöndorff, pero no, es mala, por más que tiene muy buenos actores y todo, no digo que se llama Un amor de Swan. Del amor de Swan, se llama. Sí, Con Ornella Muti, creo que es. con Ornella Muti, pero no, queda como cualquier cosa. Pero lo otro es un intento real de captar todas las alternativas y los matices de la sensibilidad, que es lo que está en Proust y lo que está en Proust de ya precinematográfico, ¿no? Como que él hubiera previsto alguna posibilidad de trabajar. Pero estaba el cine igual, digamos. Sí. En la época él estaba, digamos. Había, sí. Recién empezaba el cine. Pero lo que hace Raúl Ruiz es lo que yo te digo, esa idea de que del presente está surcado por fantasmas o por posibles historias, Sí. o por historias que pasaron hace mucho tiempo y cada vez que uno la evoca siguen pasando. Y, Vuelven a pasar. sí, y además hay una cosa que me parece muy importante, que hace poco la volví a ver, porque apareció una novela nueva, aparecieron dos novelas de Proust ahora. No sabía. Aparecieron dos novelas que están en Argentina, todavía no han venido acá, que se redescubrieron, no me acuerdo, no Creo sé. que son previas a Sí, que son de la época en que, del siglo XIX, ¿no? O sea, él hace 150 años que nació, no sé si se habrá hecho algo. 150 años de su este nacimiento. año, Sí. como Rodó. Como Rodó, es de compañero de escuela de Rodó. 1871. Y él estuvo en el ejército. En algún momento estuvo en la época de Dreyfus, por eso habla tanto del caso de Dreyfus en algún momento de la obra. Y hay dos novelitas, dos nouvelles, que se redescubrieron ahora. Entonces, en ocasión de eso, se volvió a hablar de quién es el que está hablando ahí, porque ¿cuál es el yo? Claro, no, sí. El yo proustiano, ¿verdad? Porque está Proust, que es Proust, bueno, está. Después está el narrador, que habla de algo, pero que no es él. Y después el otro que sí es él. Pero creó una figura ficcional que es la especulación con el narrador. ¿Quién es el que está narrando y que dice yo ahí? Bueno, no es Proust, es un tipo que casualmente se llama Marcel, pero esos recuerdos nunca dice que sean de él. Claro. Siempre está trabajando con un yo múltiple, con una autoficción, digamos. Es decir, lo que el Busca del Tiempo Perdido sería un buen ejemplo de autoficción, porque él, en la medida en que empieza a trabajar con recuerdos y con asociaciones de recuerdos y con cosas así, empieza a meter cosas que son y no son de él. Ese ser y no ser, o sea que puede pasar, puede haber dicho la tía no sé qué, o que pasó algo, que tuvo digamos un encuentro fugaz con otro muchacho, Sí. no sé qué, pero de repente no ocurrió tal cual. Sintió la libertad o era de no. potencialmente lo quiso, pero Claro. en la realidad no pasó. En la realidad en no. algún momento se pensó que sí, que todo había ocurrido y por eso hubo hasta escándalos morales. Seguro. Pero yo te pregunto una cosa, perdón que te pregunte esto. La literatura no hace siempre eso. Sí, en buena No hace parte, siempre eso, sí, pero de basarse en la ficción y esa ficción si vos decís, alimentarla con cosas si que vos pasaron. decís, Pedro Ruiz hizo no sé qué cosa, está. Si vos decís Marcel Proust y hablas de vos mismo, o si yo soy un tipo que se llama Marcel, ¡opa! Si el tipo está hablando de una cosa tan personal, debe ser él. O sea, a veces que se crean como espejismos de que... No, pero yo digo No, que en cuanto al material, que sí, normalmente siempre la es... literatura es parte de la literatura y parte de, Claro. de la realidad. A veces agarrás la materia y a veces agarrás simplemente el yo. Exacto. El yo, agarrás el yo y le atribuís cualquier otro disparate. Claro. Pero es el yo. Claro. En y en otras agarrás toda tu experiencia vital, si se la adjudicás a otro, Seguro. y eso hace ficción. Exacto. Sí, y siempre hay un doble juego. Y él jugó con él tuvo, yo cuando lo leí me acuerdo, yo quería, pero ¿es él o no es él? O sea, que estaba en la duda. Después empecé a cuestionarlo, empecé a aprender más literatura, pero Pero Borges también hace lo mismo. Claro. ¿No? Borges, sí. muchas veces el personaje se llama Borges. Entonces, algo que está jugado a ser ultra subjetivo y ultra personal,
pero que termina siendo una especulación que hace el narrador con elementos de la biografía y elementos ficticios. Entonces, eso le da una libertad enorme, que creo que es uno de los méritos grandes que tiene la novela. A lo largo de cualquiera, yo estoy leyendo ahora el primero, pero yo me acuerdo de millones de momentos en que capta la esencia de la gente, ¿no? Capta la esencia del medio social, que es una clase media de París, de los afueras de París, de ese lugar que se llama Combray, pero que no es Combray, es Illier, que ahora se llama Illier-Combray en honor a Proust, pero que es una vida habitual, completamente normal, pero en la cual él empieza a ver, por las reminiscencias y por los recuerdos comunes y corrientes, antes y después de la Magdalena, digamos. Y antes y después de haber nacido él. También, claro, ¿no? claro, porque evoca pues cosas. Hay recuerdos que están atravesados por cosas claro, y que no cosas que empieza a inventar. No había seguro. nacido. Unos amores de Swann son anteriores a él, que es la segunda parte de la novela. Pero quiero decir que el tipo desnuda, por ejemplo, en los casos del salón literario famoso, que es el salón de la señora Verdurán, donde no iba él, ¿qué va a ir él? Iba Swann, el personaje Swann. Entonces Swann va ahí y hay un pintor y hay un músico y hay un literato y hay una cantidad de gente como figurando ahí, como, ¿no? Gente que quiere figurar socialmente, que van a hablar de cosas importantes y se hacen los que quieren hacer esto y que quieren hacerlo. Sí, de provincia. Sí. Es genial, absolutamente genial Sí. la disección de personajes que hace y sobre todo por el modo de hablar. O sea, él descubrió también no solamente eso de los recuerdos involuntarios de la Magdalena mojada en el té, que lo hace llegar al presente por contagio, ¿no? Por contagio de una cosa por otra. Sí, una cosa evoca a la otra Exacto. Y esa evocación va evocando cosas más profundas, más alejadas del tiempo y sobre todo más mayores, ¿no? Y mayores, sí. Es como una cosa y hace conocer al ser humano. Yo creo que no es tan subjetiva en última instancia, o si no, que lo subjetivo permite conocer mucho más que uno. Claro. Sí, no, y aparte que lo subjetivo, lo individual, también permite mostrar la sociedad. O sea, claro. Esa idea de que no va a aparecer lo social. Y en tu caso, Roberto, en tu literatura, ¿qué? Y digamos, ¿eso se aplica o aplicás eso? Porque hay una cuestión como un poco poética en ese sentido, ¿no? No, yo no. Y llevar a otra cosa. Nunca me animé a hacer eso, porque además Proust tiene una cosa que es el de justamente la embriaguez de meterse con algo y no salir es muy arriesgada. Y yo nunca me animé a hacer eso, a meterme con una cosa y realmente poner el dedo en un lugar y no dejar que avance la historia, porque es decir, la historia no avanza mientras está ahí. No, pero digamos, avanza hacia abajo o avanza hacia atrás, por decirlo así. Hacia atrás, exactamente, atrás, sí. O sea, el espesor del momento es tan grande, eso es una sí. visión poética, ¿no? El espesor del momento es tan grande que yo puedo llegar a cuando empezó el ser humano, prácticamente. Sí. ¿No? O sea, claro, no, yo no. Yo lo admiro. Por supuesto, es uno digo porque vos haces, digamos, el tema de los recuerdos, escribiste sobre tu madre, escribiste sobre tu padre, esa indagación, pero no tengo dar vuelta en torno a los recuerdos una y otra vez, y digamos, y te sirve también un poco. No, hay alguna cosa de mientras espero, puede ser mientras también. Espero también, ¿no? Pero no. Y se hizo de noche también. Pero no tanto como él, No. Lo que hace él es una cosa fabulosa. Pero me refiero a como esa operación, digamos, de buscar algo y darle vueltas en torno. Sí, y que se justifique en sí mismo, que no tenga que andar siguiendo, puede dejar de contar, eso es lo que me parece fundamental, porque no cuenta la historia queda interrumpida en determinado momento, que creo que debe haber sido el mayor desafío para la película de Raúl Ruiz, no contar, desviar, derivar de un lado para el otro, bueno, eso es muy arriesgado. Literariamente. Es muy arriesgado porque se convierte en algo arborescente, como si fuera algo poético, pero narrativamente para una novela parece que es arriesgado porque parece que contemplás como un mosaico todo, pero no avanza. Sí. No avanza, digamos. El que está más cerca de eso en el Uruguay es Felisberto, ¿no? O sea, Felisberto llegó a leer a Proust y yo creo, bueno, no soy yo el único que lo dice, que hay una conexión con la manera de recordar, con el trato con el recuerdo y sobre todo con los objetos, que Felisberto habló tanto de los objetos, ¿no?
de los cuadros, de los sillones, cualquier cosa, de las estatuas. Pero lo que pasa es que ahí está el poder evocador, evocativo, digamos, el objeto es lo que queda como imantado, digamos, ¿no? De ese Sí. recuerdo de personas que ya se murieron y las reviven, ¿no? Claro, que va de la metáfora a la metonimia, ¿no? O sea, de ir a lo que está al lado, que pertenece al mismo entorno. Entonces lo que pertenece al mismo entorno pega como una chispa ahí y lo evoca, que es lo que pasa con la taza de té. Sí, sí, sí. Cuando él moja la magdalena en el té y llega, le aparece todo. ¿Qué le aparece todo? Todo lo que estaba alrededor del acto de tomar té, pero no porque se parezca a la taza de té. Claro, claro, claro. No, y es una cuestión como metonímica en el sentido que una cosa lleva a la otra, a la otra, a la otra, en el poder de evocación y en el poder también de ampliación. Esa vocación se va ampliando para atrás, ¿no? Sí, va creando como un vacío que te succiona. Y parece también como que la historia, digamos, se va derivando. Parece que hay derivas, ¿no? Se va derivando en base a esas cosas de contigüidad, ¿no? O sea, Sí. están contiguas, una cosa está contigua a la otra. Y bueno, cuando entra en la segunda cosa, cuando va de un lado para el otro, ese otro, a su vez, permite meterse y quedarse un rato ahí. ¿Y cuándo va a contar algo? ¿Entendés? Un tipo normal, un tipo Claro. que está acostumbrado a leer cosas comunes y corrientes, rebota contra eso. Claro, porque la narración en general es un desarrollo entre A a B y normalmente es hacia adelante Sí. y es, digamos, en línea recta, por llamarlo de alguna forma, es horizontal. La poesía es vertical, busca el espesor de cada Exacto. instante, ¿no? Y él lo que hace es buscar el espesor, haciendo una novela, se pone a hablar del instante ese, del Sí, espesor del instante. ese instante es mágico y además a sabiendas de que no va a llegar. O sea, que se tira tratando de ver a ver qué cosa se le reveló ahí, con una nota en un piano o con un sonido de cualquiera o lo que sea, sabe que no va a llegar y se tira con todo igual. Y ¿entendés? O sea, manda todo su bagaje verbal para tratar de captarlo y sabe que no llega, pero igual en el esfuerzo logra todo un mundo, ¿no? Logra un clima también la novela, digamos, una descripción de novela es que la novela es un clima y ahí obviamente sí lo logra, digamos, no, Sí, no, sí, no sí. tanto la narración de A a B, sino ese clima que yo qué sé, no sé. Y que le permite La hacer... novela tiene un clima, por ejemplo, y Sí. bueno, ahí cuenta un poco. Claro, pero digo, él cuenta también un montón de cosas, cosas que tienen que ver con él como niño y después como adolescente y como grande, de él, del yo ese, del Sí, yo sí, prustiano. sí. Un detalle de Proust, para ir terminando, es que primero la escribe son 7 tomos y la escribe contra reloj, contra la muerte, ¿no? Porque él cada vez iba quedando más con la salud más deteriorada, ¿no? O sea, más Sí. metido en ese cuarto sin salir, tratando de mantener siempre la misma temperatura. ¿Para qué? Para solamente poder evocar, para mantener la misma, Sí. ¿no? Estabilidad para irse, Barthes cuenta- para irse hacia atrás, ¿no? Hay un libro de Roland Barthes que es La preparación de la novela, que es el último libro, después Barthes se murió ahí. Pero él estaba preparando un seminario sobre Proust, entonces habla de Proust ahí. Son apuntes que le sacaban los alumnos. Entonces él habla de que Proust sí, que estaba todo el día acostado Sí, sí, como sí. Onetti, estaba Sí, sí, acostado, acostado. escribiendo en medio de frazadas y con calor, con todo. Sí, sí, porque era asmático, tenía problemas. Claro, pero en de determinado momento, a las 2 de la mañana, pedía el carruaje y se iba a un bar y tomaba un café y ahí escribía. O sea, iba y conversaba con el mozo un poco y después volvía a la cama. O sea, tenía esas cosas raras de trasladar el lugar de escritura de un lado para el otro. Pero digo, todo adentro de sí mismo, ¿no? Como pensando y evocando, ¿no? Sí, sí, aislado de todo el mundo. Y lo último también que él escribía y lo difícil que debe haber sido, digo, pensando ahora lo que decías de Onetti, porque Onetti en los últimos tiempos lo que hacía era escribir fragmentos importantes, pero decía, el problema después era que ordenarlos, ¿no? Porque, Sí. porque él ya después, él sabía lo que era la historia, escribía fragmentos en torno a esa historia, pero sabiendo que no la iba a narrar nunca, ¿no? Totalmente, ¿no? No. Y Proust, de alguna forma, después tenía que enganchar todo eso también, todo eso que escribía. Sí. Lo hacía. Estaba pensando que, claro, enganchar Y todo. dice que lo usaba en el piso, Sí, lo ponía todo en el Sí, piso. sí, lo poniendo. Habría que tratar de ver la película esa, porque la película esa se llama El tiempo recobrado. La película de Raúl Ruiz se llama El tiempo recobrado, película larga. Yo me acuerdo que la vi en la sala de 2DK hace más de 20 años.
y que es una enorme película. Raúl Ruiz todo muy bueno, ¿no? Es excelente. Y en este caso lo hizo todo muy bien. Tratas únicamente, El tiempo recobrado es el nombre de la última, del último tomo, pero trata de meter ahí, por la libertad que le da la adaptación, cosas de los otros tomos, por supuesto, porque yo que sé, el personaje de Gilberta que aparece de niña, después ya está grande, ya es una adolescente o más grande, Sí, y sí. entonces no importa, eso no le impide hacer una adaptación que abarque lo anterior. Es muy libre y muy Se lindo. decía en su momento que era imposible porque eran 7 tomos y para llevar una película que duraba siempre 1 hora y media, 2 horas, ahora se podría hacer una serie de 25 capítulos, pero no se trata de eso. No, El no, tema es no. que no se trata de eso. Pero es maravilloso, realmente No se trata maravilloso. de poner horas y horas Sí. de narración. No, era largo, tenía hasta un intervalo, tenía la película esa. Muy bien, quedó, digamos, presentado Bueno, me el alegro. amigo Marcel Proust. Gracias, Roberto Aprato, por estar en la Gracias a máquina de vos, pensar. gracias a todos. ¿Qué ocurre cuando el cuento y la poesía pasan por la voz? La palabra a través de la garganta y junto al corazón transforman al texto. Cuando pasa por la voz, un espacio para oír la voz de poetas y narradores. Poemas del libro Sugunruge de Kelly Martínez Grandal. Piedras de sal. Guarda la aguja, los hilos. No aprendimos el arte del surcido invisible. Un manto de cicatrices levanta sobre la arena. Habrá que zarpar de nuevo con otras velas para este barco, sin islas que recuerden a Ítaca, aguas con ballenas menos blancas. Habrá que construir un mar. Levanta el ancla, arde la casa, rema conmigo. No pasemos con tristeza esta llanura, no crucemos la mirada sobre el hombro. Perro en la boca. Mi abuelo tenía un solo traje para los velorios. Sabía que la muerte despedaza la memoria. Nadie recordará cómo fuiste vestido. Ir presentable si acaso, colores no estridentes. La muerte no tolera estridencias, protagonista, diva insoportable. Cuando llega hay que hacerle cortejo, poner la mesa. Viene siempre hambrienta como un perro callejero. Pasarle la mano y decidir quién en la familia la adopta esta vez. Ir tapando huecos donde entierra huesos que se comerá más tarde. Huesos en la tierra chocando contra las raíces. Cuando llega hay que ponerle nombre y aceptar el orden que se altera. Esta casa no va a ser la misma. Será una casa habitada por la muerte. Bestia huérfana que no sabe de amores. Bestia huérfana que te enseña los dientes. Tuétano. La Habana reverbera, se resiste, revienta en los adoquines. Años luz, presiento su galaxia de estrella niña. No la nombro ni me nombra. La Habana guarda en mí lo irrepetible. Pulsa como un nervio detrás de todo siempre el ámbar de su verano. Me hiere por vez primera mi cuerpo descubriendo su costumbre. Mi padre y yo en la alameda de Paula, la mano brújula de mi madre. A veces canta su cancioncilla, cambia mi voz, sopla sus polvos sin que la vea. Boca monstruosa como una rémora se aferra a mis caderas. La Habana susurra en mí, siempre en mí, fantasma incómodo. Despacio me aprieta el cráneo, reina de agua reclama mi cabeza. ¿Quién como yo, extranjera? He visto raíces rompiendo las aceras, hombres sudorosos, murallas de dolor. He acumulado todas las máscaras. Me aprendí tus calles, ciudad, me hice a tu imagen y semejanza. En los veranos más crudos vi morir familias enteras. Fui rara como un broche en la ropa de un mendigo. Sobreviví a las voces cuando paso. Faro sin barco, el fantasma de no pertenecer, de hacer casas como un caracol. ¿Quién como yo para aplastar la primavera de la uva, extraer el jugo con los pies,
convertirlo en vino en el punto exacto en que las cosas no se agrian. ¿Quién como yo contando plegarias como guijarros, cruzando el Rubicón? Una colcha de retazos con todos los que estamos lejos de casa, adaptándonos siempre a la premura de ser de nuevo una fiera íntegra que no flaquea en la adversidad. ¿Quién como nosotros, los errantes, para apagar los fuegos y saber que somos apenas reflejo en el ojo de un Dios? ¿Quién como yo, extranjera? Boat People, a Michelle Asensio. Los trajeron en barcos, amarrados como bestias. Congos creían que cuerpo y alma al morir regresaban juntos a la tierra de los ancestros. Para eso había que ser enterrado en el propio suelo. Algunos se arrojaron al mar, otros vinieron a Haití a la mordedura blanca, cuerpos sin casa que podían ser revividos. Luego vinieron los Boat People, miles de muertos en el estrecho de la Florida. No te juntes con haitianos, me dijeron, no trabajes con haitianos. Pero una enfermera haitiana cuna a mi padre en el hospital, lo ayuda a morir. Juntos sin luz en América Latina, parece que el terremoto quiere barrerlo. Con el vudú no te metas. Hollywood hace películas sobre zombies, series sobre zombies, zombies sobre zombies que infectan todo. Mientras ella canta en el hospital, lo ayuda a morir. La bata blanca de Mamá Brigitte. Pero no te juntes con haitianos, me dijeron, con zombies. Los trajeron en barcos, amarrados como bestias. En las fotos me parezco a Norma Jean. No todos los caminos conducen a Roma, lo admito. El mundo se llenó de fronteras, suma y resta para construir, ni hablar de divisiones y multiplicaciones. Admito el desierto, mi impaciencia con Dios, macho sordo mirando el fútbol, a lo mejor si le ofrezco una cerveza. Admito todo eso y que a veces en las fotos me parezco a Norma Jean, pero no me siento el rubio platinado, ni seré amante de un presidente, ni de su hermano. No voy a tomarme un frasco de pastillas antes de cumplir 40. ¿Qué ocurre cuando el cuento y la poesía pasan por la voz? La palabra a través de la garganta y junto al corazón transforman al texto. Cuando pasa por la voz, un espacio para oír la voz de poetas y narradores. Una herida esquemática, de Ana Blandiana. De hecho, en el mismo instante en que oí el rum rum violento de la chalupa, supe que tenía que morir. Reconoció para sí el delfín, un tanto intimidado por la fuerza de la inmanencia. La posibilidad de alejarse solo dependía de él, y ni siquiera habría necesitado hacerlo a una gran velocidad. No haberlo hecho era una prueba de que todo tenía que suceder tal como ocurrió. Y estaba incluso ligeramente encantado por ello. Si se hubiera atrevido a confesarlo todo, habría reconocido que experimentaba un sentimiento en cierto modo agradable, como si se hubiera sentido halagado por la importancia que se le concedía de repente, por el primer plano que iba a ocupar, aun cuando fuera solo por unos instantes. Ahora se dejaba llevar por las olas que antes solía romper sin haber tenido nunca tiempo de contemplarlas, y descubría lo agradable que resultaba estar muerto y abandonarse a merced de unos elementos inesperadamente suaves. Cuando fue arrojado a la orilla, más exactamente cuando después de depositarlo con delicadeza sobre la arena y de haberse asegurado de que lo podía abandonar tranquilo, el mar se retiró suavemente, deslizándose a lo largo de su cuerpo sólido y alargado, aureoleado por un resplandor metálico, sintió un momento de terror, como si hubiera querido volver a toda prisa, y solamente al descubrir que no era capaz de hacerlo, comprendió que tampoco tenía nada que temer. Permaneció así, inmóvil por primera vez en su vida, y por muy impropia que le pareciera la expresión, no renunció al posesivo aplicado a una realidad sobre la que ya no tenía derecho. Inmóvil por primera vez, representaba tal revelación que el descubrimiento de la inmovilidad se incorporaba paradójicamente a la vida,
y se convertía en una sensación demasiado intensa como para poder considerarse fuera de ella. Luego, a excepción de la inmovilidad, no ocurrió nada más, y este nada más era uno de los estados más agradables que jamás había conocido. «Parece más bien una copia», oyó de repente de una voz sorprendentemente cercana. «En todo caso, un cuerpo geométrico perfectamente pensado, concebido así para poder avanzar por el agua lo más velozmente posible. La cabeza del tipo de un submarino, el cuerpo un fuselaje aerodinámico, la cola un timón y al mismo tiempo una hélice. Nada le falta ni le sobra. De todas las suposiciones, la más difícil de admitir es que se trata de un animal, un ser», añadió otra persona en un tono perezoso que tuvo el don de indignar bruscamente al delfín. «Sobre todo el ojo es totalmente artificial», añadió la primera voz, con tanta seriedad que al delfín se le pasó el enfado. Le hubiera gustado cerrar 2 o 3 veces el párpado a modo de demostración, pero el hecho de no poder hacerlo ya no lo entristeció, sino que lo divirtió todavía más. «Y la piel parece de plástico», precisó alguien bien educado y pedante. «¿Parece?», se rió otro. «Es exactamente de plástico, polietileno, poliuretano y cloruro de polivinilo. Mira, aquí se ve la fibra del tejido industrial, la marca de la fábrica». El delfín hubiera querido ver también, claro está, el lugar en el que su piel acreditaba ser un producto industrial, pero ya no necesitaba recordar que no podía moverse. Empezaba a descubrir los límites y las ventajas de su nueva situación. «Y este supuesto ojo, cortado tan geométricamente», continuó Sabionda al sentirse escuchada la misma voz burlona, «¿quién podría pretender que es capaz de ver? La imitación de la vida es tan torpe y desprovista del soplo de autenticidad que ni el niño más ingenuo lo tomaría por un ojo verdadero. Todo está hecho deprisa para reproducir el modelo con el mínimo esfuerzo y con los materiales más baratos». Extrañamente, la palabra baratos ofendió menos al delfín que la palabra materiales. «Se han acostumbrado a no hacer ningún esfuerzo, a no invertir nada. Los tontos de los consumidores se tragan lo que sea, se contentan con cualquier cosa», se embaló el que peroraba. «Esos pobres niños tienen que tomar por un delfín este trozo de plástico hecho en serie y, claro está, los padres tienen que pagar». «Nadie exige el pago», observó rigurosa la pedante voz del principio. «Sin embargo, pienso que tiene razón. Su dibujo es demasiado perfecto para ser el de un animal verdadero. La cola, sobre todo, respeta estrictamente las leyes de la náutica y de la dinámica, al igual que la silueta. La vida nunca es tan irreprochable». «A decir verdad, debería sentirme halagado. A su manera, sin darse cuenta, me hacen elogios increíbles», pensó en tono burlón el delfín, un poco cansado ya de la situación y sin la dicha que creía haber descubierto. «Irreprochable y una mierda», vociferó uno indignado. «Han improvisado un buen molde para los idiotas, del que han sacado 50 ejemplares, que han repartido por toda la playa en posiciones naturales. Sus perfectos delfines están registrados en el inventario del litoral, al igual que las mecedoras y los aparatos de gimnasia». «Y yo que pensaba que era único», ironizó sin mucho entusiasmo el delfín. Bien mirado, empezaba a aburrirse con aquel alboroto humano en el que se veía envuelto y comenzó a preguntarse si acaso esta verborrea estúpida y absurda no era lo que se llamaba muerte. «Pero papá, es un delfín verdadero, mira, está herido». «La herida como prueba de autenticidad no está mal», pensó el delfín, y recordó, como una sensación grata, el dolor violento que supuso para él la herida durante unos segundos antes de la muerte. Fue como una revelación brutal de un universo intensamente resplandeciente sobre el que no sabía nada y que había cesado de existir antes de haberse dejado descubrir. Luego la inmovilidad blanca a la que dio paso fue demasiado absorbente y fascinante para dar cabida a lamentos y nostalgias. Solo ahora, al escuchar las voces de aquellos que tenían la inmensa ventaja de poder observarlo, frente a esta ávida contemplación, ser devorado por los peces le parecía de pronto un inesperado privilegio,
el delfín recordó con pesar la brevedad de aquel intenso dolor, conmovedor y vivo, como una oportunidad que había dejado pasar estúpidamente sin aprovecharla. «Creo que le ha golpeado a alguien, papá», se oyó la voz del niño, preocupado, como si temiera herir o agravar el dolor. O tal vez se ha golpeado solo», añadió, todavía más triste, como una conclusión para sí mismo. «Una herida de lo más esquemática, hecha con pinturas ordinarias, pero chillonas, para que se vean», respondió contrariada, con una especie de histeria, la voz cada vez más irritada del que sostenía el origen industrial del delfín y que de este modo demostró ser la que correspondía al padre del niño. Y añadió: «Han llegado a imitar incluso las heridas». «Pero papá, es una herida auténtica, mira, incluso ha sangrado. Es un delfín auténtico», gritó el niño a punto de echarse a llorar, desesperado por la falta de credibilidad de lo evidente. Y en ese mismo instante estalló en una increíble explosión de alegría, gritando hasta más no poder: «¡Se mueve! ¡Mira, papá, es cierto, está vivo! ¡Se mueve, se mueve!». El delfín esperó un momento la contrarréplica del padre y solo después de convencerse de que ya no llegaría, reconoció también el cese de la inmovilidad. Había sido devuelto al mar. Se alejaba lentamente, arrastrado por los movimientos de vaivén de la ola, que cada vez se replegaba más de lo que había avanzado. Pero sabía que nada había cambiado. No era él el que se movía. Las voces que todavía percibía claramente parecían un simple contrapunto ofensivo. Se los dije, no me habían creído», triunfaba el niño. «Mira cómo bate la ola con las aletas. Mira, mira». De hecho, era la ola la que latía bajo las aletas forzadas a estremecerse rítmicamente. El delfín se dejaba llevar por la superficie encrespada del mar, sometiéndose a un ritmo tan igual a sí mismo que no parecía más que otra hipóstasis de la inmovilidad. «Se está bien así igualmente», pensaba, feliz, esperando la putrefacción, pero oyó la voz, todavía furiosa, del padre indignado. «Nos hemos pervertido del todo. Ya no somos capaces de distinguir un ser vivo de una pobre copia de plástico. Nos han enseñado de tal manera a desconfiar los unos de los otros que hemos llegado a cuestionar incluso la propia naturaleza. Ni siquiera somos capaces de reconocer la vida. Hasta tal punto nos hemos acostumbrado a falsificaciones y sucedáneos». «Igual de apasionado y siempre equivocado», pensó el delfín con una especie de desprecio dolorido que olvidó inmediatamente, como si la muerte no hubiera sido más que un pretexto para renunciar a ciertos sentidos y traspasar a otros su agudeza. Sintió la caricia del agua sobre su cuerpo, la presión casi sensual de la ola que no había tenido nunca tiempo de observar, y sobre todo, la infinita profundidad del balanceo que se reproducía hasta el fondo y revertía incluso más fuerte a la superficie. La perfección casi insoportable del universo que él había atravesado con la arrogancia inconsciente de la vida, al saber que formaba parte de ella, se le revelaba ahora infinitamente suave y cruda cuando ya no le pertenecía. O tal vez ni siquiera se trataba de eso, sino sólo del descubrimiento gradual y paulatino de la dicha de no ser. «Yo tenía razón, está vivo, mira cómo se desliza entre las olas, está vivo». Todavía le llegó el eco irónico, el grito apagado del niño. «Sí, tengo que reconocer que estaba equivocado». Escuchó, apenas dicho por una voz pedante, increíblemente lejana, que, por la manera en que pronunciaba las palabras, redondeándolas, parecía absolutamente encantada de haberse equivocado. La perfección. Pero, feliz, el delfín ya no oía. Se había alejado demasiado de la costa o simplemente había muerto del todo.